Adelante, padre. Sí, vamos a seguir. Sí, a nivel político, vamos a empezar ya porque parece que hay un problema de Internet. Entonces, normalmente vamos a presentar esta coyuntura de Haití en 3 niveles. Muy brevemente, al nivel político, al nivel económico y al nivel social. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a ver un poquito histórico de la violencia que está dando en Haití, de dónde sale y por qué es muy difícil erradicar. Entonces, a nivel político, estamos en un contexto todavía tras el asesinato del presidente que va a celebrar casi 2 años, el 7 de julio, 2 años, 7 de julio de 2021 y 22-23. Entonces, después del asesinato, ya tuvo un gobierno de facto, y yo digo de facto, un pandiaje oficializado, porque son los mismos que ahora dicen que era parte del golpe y del asesinato. Algunos que están todavía en el poder son acusados como partes de los asesinatos del presidente. Entonces, decimos de facto también porque desde antes la muerte del presidente no pudo haber elecciones para elegir a los representantes del pueblo, sea al nivel de la alcaldía, sea al nivel del diputado, sea al nivel de los senadores. Porque desde durante cuando estaba vivo el presidente, no había solamente él que era electo, porque todos habían terminado sus mandatos. Entonces, después de la muerte del presidente, hace como 2 años, no ha habido ninguna elección para poder elegir y nombrar los representantes del pueblo a todo nivel del país. En Haití ahora no hay ninguna persona electa representante del pueblo. Entonces, el gobierno de facto dice, para que entienda, que la seguridad es condición sine qua non para que haya elección en ese país. Entonces sabemos, si no hay seguridad, no va a haber elecciones. Entonces hay que entender ahora el papel de las pandillas que siembran miedo, violencias, injusticia, raptos, secuestros, violaciones en toda la capital del país para que haya una sensación de inseguridad total y que el gobierno tenga el pretexto también para decir no hay seguridad y no puede haber elecciones. El problema es que porque también van con la misma idea que hace falta trabajar por la seguridad antes que haya elecciones. Porque dicen que hay muchos barrios controlados por las pandillas, que no solamente barrios, toda la capital, todo el Puerto Príncipe está controlada por las pandillas. Entonces, por eso, si Puerto Príncipe está controlada por la pandilla, no puede haber elecciones porque hay que solucionar ese problema antes. Entonces, es un arma a doble filo. Si no hay elección, no puede haber elección porque hay inseguridad. Si no se trabaja para que haya control de esta inseguridad, entonces no va a haber elecciones. Entonces, mucha gente sigue pensando que las cuestiones de inseguridad en Haití también es una cosa voluntaria, porque eso da pretexto para que los que están en el poder sigue estando en el poder, porque obviamente no puede haber elecciones para reemplazarlos. Ahora, cuando la oposición hace algunas manifestaciones, hay que decir que hay que cambiar ese gobierno. El gobierno dice el cambio debe hacerse desde la elección. Entonces, no puede haber un gobierno de facto a otro gobierno de facto,
debe haber elecciones para cambiar este gobierno. Entonces, esto es el lío en el que nosotros estamos, porque dependiendo de las seguridades del país para que haya elecciones para cambiar los gobiernos y para que el pueblo tenga representantes. Decimos que toda la zona metropolitana, que sí que está incluido casi 6 municipios, todo está bajo el control de las pandillas de los pandilleros. Y los pandilleros, decíamos también, hay una dependencia del gobierno de las pandillas, y voy a dar 2 ejemplos. Decimos que el gobierno a veces pide el apoyo del pueblo y la comunidad internacional para luchar contra el crimen organizado. Algunos piensan que es una hipocresía porque el gobierno goza, el gobierno aprovecha de esta situación de inseguridad, porque eso lo mantiene, esta inseguridad los mantiene en el poder, o decir también que puede ser que hay una impotencia real, que el gobierno no tiene capacidades para poder enfrentar a los pandilleros que son muy bien armados por encima de la Policía Nacional, que es la única fuerza que tenemos casi oficialmente para luchar contra la policía. Cuando decimos que el gobierno depende de las pandillas, hay que entenderlo muy literalmente, porque a veces para tomar una decisión se necesita, eso no es solamente de ese gobierno, pero muy antes, que a veces usan las pandillas para poder tomar esa decisión. Voy a dar un ejemplo muy rápidamente. Hace muchos años en Haití la gasolina, el diésel, todo combustible en Haití estaba subvencionado. Entonces, estaban como subvencionados. Y el hecho de que están subvencionados, no ha habido manera para poder subir el precio, a pesar de las presiones de la FMI, a pesar de las presiones de la internacional, de la comunidad internacional, porque dice un país como Haití no puede estar subvencionando al diésel, mientras que son los mismos ricos que aprovechan de esto. Entonces, usa la pandilla. La pandilla bloquea la distribución durante unas semanas, el precio sube exponencialmente. Sí, lo estamos escuchando, padre. Ha habido un salto de internet, Entonces, pero en general lo hemos podido escuchar. Adelante. Entonces, la idea es que el gobierno usa muchas veces las pandillas para tomar decisiones difíciles, impopular, porque normalmente para el precio de la gasolina, por ejemplo, tuvieron que usar las pandillas para hacer subir el precio de manera exponencial, y luego el gobierno sube el precio, el pueblo piensa, bueno, mejor pagar el precio del gobierno en vez de pagar el precio de las pandillas. Entonces, es una manera muy fácil de hacer pasar una decisión impopular para que el pueblo lo acepte. Entonces, para decir un ejemplo muy rápido, 2 veces la misma manera usa las pandillas para subir el precio del gas. Bueno, eso para que vea cómo nosotros estamos en un país que la cabeza de ese país, la capital del país, está controlado por las pandillas. Entonces el gobierno también tiene miedo de salir, y no puede, hay muchas salidas que están completamente bloqueadas por las pandillas, y necesita el luz verde de las pandillas para poder salir. Entonces el país está bloqueado porque Puerto Príncipe, como es un país centrado, el país está bloqueado porque todas las salidas están controladas por las pandillas. Entonces, eso ha causado un bloqueo casi total del país, no casi total, porque normalmente ese grupo controla solamente la parte de Puerto Príncipe, y como sabemos que es un país centralizado, entonces
el país también sufre mucho de este bloqueo de Puerto Príncipe y que vamos a ver más tarde. Eso a nivel político. A nivel político decimos que no hay, es un gobierno de facto, no hay ningún electo y todo este país funciona de facto con decisiones por decreto con este gobierno de facto porque no hay ninguna ley que está gobernando este país. A nivel económico, vemos que la vida a nivel del pueblo cada vez más cara. Y para tener una idea clara que estoy dando, porque yo acabo de hacerlo, si hace 5 años se podía comprar con 100 gurdas, la moneda haitiana, un saco lleno de aguacate. Ahora, con 100 gurdas, se puede comprar solamente 4 aguacates. Y el salario mínimo es alrededor de 100 gurdas por día, menos de $5. Para decir que si un aguacate es un producto de nuestros campesinos, vale 4 por una gurda. Y el salario mínimo es de 600 gurdas por día. Tenemos de nuevo, para que vea, a un desaparecimiento de la clase media por empobrecimiento y por la migración. La clase media no hay casi nada. ¿Y por qué? Porque se empobrece y luego varios profesionales, técnicos, médicos, muchos que han salido de universitarios, los que han estudiado fuera, todos se fueron Estados Unidos, Europa, República Dominicana, todos están en América Latina. Pues sabemos que todos los haitianos que fueron a Brasil y a Chile, pero ahora que muchos están yendo a Estados Unidos. Estamos viendo que a nivel económico también la miseria es palpable por todo lado. Los campesinos y pequeños agricultores completamente abandonados, por suerte, porque ellos tienen que comprar todo. Para hacer un pequeño parcela de jardín, tiene que comprar todo, el abono, la semilla, tiene que pagar todo y luego, dependiendo del capricho de la naturaleza, si hay demasiado lluvia, pierden, si hay demasiado sol, pierden. Entonces, no hay manera. Siempre dicen, bueno, hoy no tuvimos suerte, vamos a seguir. Entonces, hay un perpetual, eterno retorno con los campesinos, porque normalmente depende totalmente del capricho de la naturaleza y depende de lo poco que tienen para comprar abono, para comprar las semillas y para comprar otras cosas que necesitan para hacer su parcela. Entonces, los campesinos son completamente abandonados. Regresa a casa de los padres porque no encuentran trabajo, no hay trabajo, o lo que hacen, buscan migrar, pueden salir adelante porque no hay manera de salir en Haití. La clase económica constituida de pocas familias y comerciantes favorece una economía sumergida. Si pueden zafarse para no pagar, no obedece a ninguna regla, mejor todavía. Es una economía importadora, monopolista y centralizada. Entonces, es un grupo de familias de libanés, de judíos, franceses, americanos, bueno, algunos haitianos también, que están ahí en esta familia y que están tratando de centralizar todo, casi todo en Puerto Príncipe. Muy poca familia en algunas ciudades, pero la mayoría de todas estas transacciones comerciales están concentradas en Puerto Príncipe. Y decimos que esta misma burguesía comerciante importadora tiene poca inversión en infraestructura en Haití, muy poca inversión en proyectos a gran impacto social en Haití, muy poca inversión en producción nacional. El arroz, el café, el cacao ya están desapareciendo. El café, ya tenemos un café muy
reconocido a nivel internacional como un café muy bueno a nivel Haití. Oí que están importando el café de Colombia porque ya el café Haití ya no es suficiente. Y no hay una inversión en la producción del café para el mismo grupo que está usando el café de Colombia para hacer pasar por el café Haití. Entonces, eso para que vea como que tenemos una clase económica que está pensando solamente en comercio y buscando cómo sacar provecho de su negocio sin pensar en un momento en ayudar a desarrollar ese país. Y parte de esa clase, como ya es como internacionalmente reconocido, parte de esta clase económica financian las pandillas y crimen organizado. Financian las pandillas, ¿por qué? Porque quieren eliminar competidores, potenciales competidores, corrompen a funcionarios para no pagar impuestos y prefieren trabajar mejor en agua turbia que con regulaciones claras. Luego, al nivel tal vez voy a explicar un poquito la cuestión de las pandillas económicas, que al inicio no fue para la clase económica, al inicio fue para la clase política, y que la clase económica está empezando a usar la misma estrategia que los políticos para poder eliminar a los competidores. Entonces tenemos una clase economía fuera del país, pero el país es solamente para un negocio fácil y hay que hacer solamente sacar provecho, pero sin dar nada en retorno para el desarrollo de ese país. Entonces, por eso tenemos un país todavía, las rutas nacionales es peor que una ruta rural de agricultura en otros países. A nivel cultural, social y cultural, podemos, para entender la cuestión de la violencia en Haití, podemos dividir el país en 3 bloques. La zona metropolitana es una parte del departamento de Artibonito que es muy cerca de esta misma zona, está controlada por la violencia extrema del crimen organizado de los pandilleros. Entonces, Puerto Príncipe se convierte en una ciudad de alto riesgo. Solamente los pandilleros descalzados o con corbatas circulan libremente en Puerto Príncipe. La gente sale de Puerto Príncipe cuando tiene necesidad para salir. Profesores tienen que dar clase, salen. Y cuando no pueden dar clase, desde su casa, trata de dar clase por internet a los que pueden, sobre todo los grandes colegios. La misma cosa por las universidades, porque a veces pueden salir, a veces no pueden salir, dependiendo de la voluntad de los pandilleros. Porque los pandilleros pueden levantar una mañana y dice que toda la gente tiene que quedarse en la casa porque ahora va a haber problema en la calle. Entonces, la policía no puede asegurar nada, entonces tiene mejor quedarse en la calle, en la casa, porque no puede, porque en cualquier momento que salen, entonces matan a lo que pasan y lo que hacen es como hacer caos total y lo que bloquea todo la vida en Puerto Príncipe. Pero hay 2 zonas, la zona norte, que es una parte, cuando digo la zona norte, hay varios departamentos en esta zona, una parte del Artibonito, una parte del noreste del país, una parte del centro, y el norte del país es una zona con una relativa paz, en el sentido de que la policía, hay que decir la verdad, la policía hace muchos esfuerzos para no dejar que estos maleantes lleguen a estructurarse en estos países, en el norte y en el sur. En la parte de la zona sur, también varios departamentos, el sur, sureste, suroeste, también goza de una relativa paz. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, toda la violencia que están oyendo en la radio, en la televisión, en las noticias a nivel internacional, la mayoría de esto está pasando en Puerto Príncipe. No tanto en Puerto Príncipe, en la zona metropolitana. Entonces, yo
creo que hay que reconocer que en las provincias, en otros departamentos, hay mayor control de la policía, de las bandas armadas, y a cada vez que quieren estructurarse, hacerse una organización, entonces la policía interviene y los desmantela. Pero de todas maneras, a veces surgen de vez en cuando en esos departamentos. Y yo creo que hay un trabajo que está haciendo para que eso, que ninguna otras ciudades en este país se convierta en una Puerto Príncipe más. Yo creo que eso es una manera como para decir, como para entender lo que está pasando de las cuestiones de la violencia, hay que entenderlo como Puerto Príncipe y los otros departamentos y las otras provincias. Bueno, todo lo que estamos diciendo tiene una consecuencia tremenda. La consecuencia que estamos teniendo con las violencias, con la miseria, con la falta de gobierno en ese país, es que hay un vaciamiento de Puerto Príncipe a nivel de población. La gente está dejando Puerto Príncipe, porque normalmente los bandidos, los maleantes ahora son salvajes, ni cuidan a los que trabajan en los barrios, están tratando de limpiar, de llevar toda la gente fuera del barrio, porque a veces también el pueblo se levanta contra ellos, entonces como que están tratando de vaciar y de ocupar territorio lo más pronto posible. Entonces la gente está saliendo de los barrios violentos, la gente está saliendo de la zona metropolitana, está yendo a ciudades más seguras, y muchos de esta gente están retornando a sus pueblos de origen, de nacimiento. Entonces eso crea una presión demográfica sobre estos pequeños pueblos y ciudades que no tenían las infraestructuras adecuadas para recibir tanta gente muy espontáneamente. Hay una demanda creciente de alojamiento y de servicios básicos en esos pueblos. También hay otro grupo que hace el viaje, que juega su vida en la migración internacional es irregular, porque quieren ir por Nicaragua ahora, entonces no tienen que ir a Chile, a Brasil, eso ya está pasando de moda. Entonces lo que están buscando es el norte directo. Ahora parece que Nicaragua está abriendo la puerta para que la gente pase por Nicaragua y yendo hacia el norte, hacia México. Entonces los haitianos ahora muchos están preguntando por dónde queda Nicaragua, porque quieren pasar por Nicaragua para irse al norte. Pero muchos todavía siguen tomando las piraguas, tomando los barcos de fortunas y se lanzan al mar para ver si pueden ir al norte. Entonces, todo esto sigue siendo una manera de responder a la violencia que está viviendo en Haití. Están yendo por un montón de gente que está saliendo de este país. Además de eso, durante estos problemas que tuvimos, viene el programa de Biden. El programa de Biden consiste en que una persona que tiene un patrocinador en Estados Unidos no necesita visa para irse. Basta que busque un patrocinador que puede recibirte y ya te mandan una nota para decirte tú eres elegible y tú puedes tomar el avión y se va. Facilita el viaje a los visa. Como decía, basta con tener un patrocinador en Estados Unidos. Pues una gran parte de funcionarios, técnicos, profesores de alta calidad han dejado el país. Eso ha tenido un impacto negativo en las universidades porque hay un problema grave de profesores, de técnicos, de profesionales ahora, porque han dejado el país para ir a Estados Unidos en este programa de Biden. Hablando de intelectuales, podemos decir también que además de que muchos se fueron, muchos profesionales se fueron, sobre todo de salud, se fueron del país, pero los pocos intelectuales que quedamos
en el país, bueno, no solamente tenemos miedo, estamos desgastados, no hay muchas investigaciones, no hay muchas conferencias de nuevo para explicar un poquito lo que está pasando en el país. Y lo que pasa, no se contentan de dar clases, pero la clase muy desgastados y con miedo. Además, no gozan de toda su libertad para pensar, porque muchos también dependen de subvenciones, de financiamiento de ciertas agencias internacionales, cuyo objetivo común es asegurar que el sistema se mantiene. Los que tienen un pensamiento crítico son rápidamente recuperados o marginalizados. Ha habido varios asesinatos de gente que eran tenaces con una idea para ir viendo cómo se podía solucionar los problemas en Haití. Entonces, también hay muchos cuidados. Hay un cierto miedo también a ser sancionado, liberación del desarrollo nacional. Entonces, cuestionar el internacional y cuestionar los intereses de estos países en Haití, bueno, a veces te llaman y te amenazan. Nadie quiere ver su visa o su permiso de residencia cancelados, sobre todo cuando parte importante de la familia vive en extranjero. Y los intelectuales con proyectos políticos juegan también el juego del internacional, sobre todo internacional occidental, el COGUP, que si tenemos tiempo podemos hablar un poquito de él. Bueno, me tenía 22 minutos, ya hemos pasado, pero en este panorama negativo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que la misma comunidad internacional que es parte del problema, ha visto también que ha fracasado la democracia en Haití. Hemos visto cómo se ha fracasado la democracia en Haití y yo creo que lo que hacen la comunidad internacional es tomar sanciones con los mismos que durante años han apoyado en Haití. Están tomando sanciones contra ellos por parte de la burguesía haitiana, un montón de políticos que están tomando sanciones internacionales, cortando visas, que no pueden entrar, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos y en algunos países europeos, pero también en el Ecuador. Pero el problema de estas sanciones internacionales es que no tienen correspondencia en Haití. Cuando, por ejemplo, Canadá sanciona a un comerciante o un empresario que está financiando el crimen organizado o que está corrompiendo, etcétera, los funcionarios que están desviando dineros, pero no tiene consecuencias directas en los asuntos de esta misma persona en Haití. Por ejemplo, la persona que es sancionada por Canadá y por Estados Unidos sigue viviendo, sus restaurantes están funcionando, sus estaciones de gasolina están funcionando y yo creo que sus negocios en Haití siguen. Lo que pasa es que no puede, dicen, hacer transacciones en dólares, pero sigue funcionando en Haití. Entonces, el hecho de que hay sanciones internacionales, estas sanciones pues, se aplican a nivel nacional, eso no hay mucha eficacia porque sigue siendo lo mismo. Algunos sancionados siguen teniendo los mismos privilegios que tenían antes y siguen recibiendo privilegios que tenían antes de ser sancionados. Y algunos de ellos siguen financiando el crimen organizado. Además, no todos tenían bienes en los países que lo han sancionado. Entonces, si no tengo bienes y no tengo familia en un país que me sanciona, no tiene mucha fuerza a nivel nacional. Entonces, es importante que si, por ejemplo, las sanciones habían seguido, las sanciones nacionales habían seguido las sanciones internacionales, eso podría tener un impacto. Pero también, a pesar de que decimos
que dentro de la Policía Nacional, sobre todo en Puerto Príncipe, hay muchos policías que forman parte de las pandillas, pero durante años hemos visto que ha habido muchas promesas de fortalecer para poder enfrentar muy adecuadamente a los pandilleros, pero no se ha hecho, o se ha hecho muy. Entonces, a nivel internacional, hay un discurso de querer apoyar, a nivel práctico, el pueblo sigue viviendo con la rabia de los pandilleros en Haití. Yo creo que lo que podría hacer también es de pasar de la palabra a la acción. Es decir, de no quedarnos en la promesa de perdón y ver cómo se puede apoyar la policía haitiana para poder enfrentar de verdad a los pandilleros. Y ver la posibilidad de retornar con la Fuerza Armada, que está todavía un embrión de la Armada haitiana, pero que retornar con ella, pero bien equipada, porque los pandilleros son mejor equipados que la policía en Haití. Entonces, para que entienda, si tenemos 10 o 15 grupos de pandilleros mejor equipados que los haitianos, hay que preguntarse de dónde salen las armas. Hay que preguntarse quién vende las armas. Hay que preguntarse cuáles son los canales para que las armas lleguen a Haití. Y los pandilleros dicen mismo que nosotros no tenemos visa y no tenemos nada. ¿Y por qué tenemos las armas? ¿Dónde conseguimos las armas? Este es el mismo sistema que están vendiendo. Los pandilleros lo dicen. Entonces, eso hay que cuestionar, este doble discurso sobre ayudar para solucionar el problema de la inseguridad y luchar contra los pandilleros, y por otro lado, los pandilleros tienen mucho dinero, y por otro lado, los pandilleros están recibiendo de manera sistemática armas más grandes, más sofisticadas que la policía. Entonces, todo esto hay que ir viéndolo para entender las situaciones de Haití y también los doble juegos que están haciendo con Haití en esos momentos. Y lo que podríamos hacerse también aprovechar de esto. Lo que las pandillas están haciendo es demostrar la necesidad de descentralizar el país. Toda la importancia que tienen las pandillas en Puerto Príncipe, porque Puerto Príncipe ahí está concentrado casi 90% de transacciones en ese país. Entonces, todo lo que está pasando en Puerto Príncipe. Entonces, bloquear el Puerto Príncipe es bloquear el país. Entonces, si se puede pensar en un otro país, otra Haití, entonces hay que pensar en un desarrollo nacional, inclusive creando zonas o polos de desarrollo, como está pasando ahora con las pandillas. El hecho de que las pandillas están paseando de Puerto Príncipe, la gente está yendo por las ciudades, hay unas actividades económicas que se están desarrollando en las comunidades causa de las venidas de esos nueva gente. Son gente que son de la zona, gente que fueron a la zona a causa de la violencia en Puerto Príncipe, huyendo de la violencia. Entonces se ve claramente que se puede, pero de manera pensada, no porque por la violencia, se puede pensar un desarrollo inclusivo en el sentido de que se están desarrollando las instituciones, infraestructuras en las provincias para poder descentralizar la economía en Haití. También la centralización de la economía tiene su historia, pero tal vez es un asunto, un tema para otra conferencia. Varios estudios, propuestas y aconsejan esta descentralización, que terminamos una vez más con la República de Puerto Príncipe. Eso hace mucho que todos los agentes de desarrollo están diciendo hay que romper con la República de Puerto Príncipe porque todo está concentrado en Puerto Príncipe. Y como acabo de decir, el bloqueo actual se debe justamente al hecho de que todo tiene que pasar por Puerto Príncipe. Las pandillas saben, al cerrar la salida del capital, todo el país está cerrado, está bloqueado. Si no hemos aprendido del terremoto de 2010, porque cuando pasó el terremoto en Puerto Príncipe, si el país estaba desarrollado,
Y si los polos de desarrollo y las provincias tenían más capacidades, no toda esa gente hubiera sido muertos en el terremoto. Entonces, desde 2010 se está hablando de buscar un desarrollo exclusivo y buscar desarrollar las provincias en Haití, pero no se ha hecho mucho en ese sentido. Ahora las pandillas nos vienen a decir lo mismo porque basta bloquear 4 salidas de Puerto Príncipe y todo el país está bloqueado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir insistiendo en cualquier intervenciones internacionales que piensan desarrollar este país y quieren ayudar a desarrollar este país, tiene que ir en esa línea de ir como descentralizando la economía en este país. Que se acabe la República de Puerto Príncipe para que varias gente, mucha gente, se queden en su pueblo y desarrollar su vida. Entonces, yo creo que si no tengo tiempo, si piensan que yo voy por 48 minutos, pero sí puedo contestar o puedo seguir con lo que hablamos sobre la historia o el origen de la pandilla oficializada en Haití. Pero depende de ustedes para poder seguir con esto, porque yo puedo contestar las preguntas o desarrollar un poquito la historia de la pandilla oficializada en Haití. Quiero. Sí, muchísimas gracias al padre Gabriel Ambroise. Ahorita, Gabriel, vamos a darle la palabra al profesor que nos ha hecho la consideración de participar como ponente. Él estaba previsto que lo hiciera, pero por razones de salud nos había notificado, además tiene reposo absoluto. Bueno, le agradecemos infinitamente que pueda ofrecernos su intervención. Luego de la intervención del profesor Fernando Ferrán, vamos a abrir el derecho de palabra, Gabriel, y allí vas a poder, digamos, explicar algunas otras cosas y seguirnos contextualizando esta dramática situación de Haití que nos has compartido. Entonces, ahora quiero presentarles con mucho gusto al profesor Fernando Ferrán. Él es investigador de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, en su campus de Santo Domingo, en República Dominicana. Es director del Instituto de Estudios Económicos, Sociales y Sociales de la misma universidad y además coordinador de la Unidad de Estudios de Haití. Él es licenciado en Filosofía, magíster en Antropología Social y doctorado en Filosofía en las universidades Loyola de Chicago y Lovaina de Bélgica. Agradecemos muchísimo, profesor, que puede estar con nosotros sabiendo, pues, su estado de salud y la recomendación médica de reposo absoluto. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación. Saludo desde aquí, Ambrose. Y voy a ir como, lamentablemente, he estado incapacitado algún tiempo, no he podido sentarme en una maquinita, me han prestado una. Si me caigo, no se preocupen de mí porque me van a llevar rápido a donde tengo que ir para sanar eventualmente. Pero voy a ir lo más rápido posible a base de bullets, como si tuviera delante de mí de lo que usa y le fascina a los estudiantes, que son los PowerPoint. Uno dice algo y seguimos para adelante. Yo quiero, ante todo, decir que yo no puedo, evidentemente, yo no tengo la experiencia directa, sobre todo en el sur, o en los últimos años. Recientemente en la frontera Juana Méndez de Dajabón, sí estoy muy expuesta a ella por muchas razones. Está de moda, pero aquí no se ha hablado de ella, bla, 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 bla. Pero sí quiero hacer básicamente hablar de algo. Uno, el ABC de Haití. ABC. Pasado, presente, por venir.
ABC. A partir de ahí, estoy improvisando, ojo, no tengo nada, y si me paso de tiempo, por favor, restríngeme mis 15 minutos, 20 minutos, porque la gente se distrae y empiezan a pensar en musaraña. El ABC. A, el pasado. ¿Cuál es la madre del cordero haitiano? Sencillo. Usted francés, con la convivencia de todos los demás. Perdón a veces, usted tiene un pueblo o pueblos, tribus, más de 24 tribus comprobadas de África, que africanos esclavizan, óiganlo bien, se los venden como el que vende chorizo, me perdonan el término, estoy tratando de ir lo más rápido posible, a negreros europeos y los llevan a las plantaciones de América, en el caso que nos concierne, ¿cómo se llama esa mojiganga? Perdón, en Sandomanga. ¿Qué quiere decir eso? Que esos señores cuya expectativa de vida, siéntense por los clavos de Cristo, siéntense. Su expectativa de vida era de 7, bueno, el dedo ese, olvídense ese dedo, como, bueno, 7 años. Cuando hacen memoria de sí, porque yo no sé ni lo que es Francia, ni lo que es la República, y después ni quién rey diablo era Napoleón, pasados los años. Recuerda que ellos, o su padre que murió hace X años, a lo más su abuelita, fueron extraídos como quien arranca algo de la tierra que le da vida, por obra y gracia del oro farisaico de los europeos, viva la civilización, y la traición. Caín y Abel también pasaron por África, de tribus que esclavizaban a otras para venderlos. A veces había incursiones militares y a veces había traición fraterna. Ese era el pasado. El presente, la plantación, y el futuro, a lo más 7 años. Pregunta de observador de bliches de un juego de pelota. Esa población negra, ¿qué puede usted esperar cuando, contra viento y marea, desafía a Francia y se libera a sí misma, sin la ayuda de nada ni de nadie, de Dios o de Dios, el que sea? Ustedes podían creer que esa población va a pasar a jugar a la democracia, sea democracia o a la monarquía, un régimen monárquico, no. Volvieron a sus fundos, cada uno quería su libertad. Independencia no era libertad. Libertad es: aquí el pato macho soy yo. Aquí mando yo. En este fondo grande soy yo el que manda. Evidentemente, no solamente estaban los bozales, como ya en literatura un poco más especializada, sino lo que alguien que nos lo tiró a nosotros también en República Dominicana, no sé cuántos habrá que me estén oyendo dominicanos, pero también se los tiró a los bovaristas, y dice que hay unos cuantos mulatos afrancesados, bovaristas, tradúzcalo al castellano ahora, no es la traducción, pero el sentido, bovaristas, afrancesados, que quieren parecer a aquellos. Bueno, sencillamente, ¿cuál es ese pasado?
Sencillamente, señores, Haití no es, claro, no puede ser, no pudo ser, no tuvo la formación para devenir ni un reino tipo, no africano, tipo europeo, ni un imperio, acuérdense de Dessalines, ni un imperio, ni una república, ni blanca, ni verde, ni azul, ni anaranjada. Ese es el pasado. Y entonces viene el refrán evangélico: un reino dividido contra sí mismo va que chuta. Y no lo estamos viendo hoy. No estamos viendo hoy que llevamos 2 años sin presidente, sin congreso, sin tribunal. O sea, la formalidad política de un Estado moderno de derecho, más o menos moderno de derecho, de un país más o menos democrático de por ahí. Y sin embargo, con bandas y sin bandas, sigue caminando. Sin bandas, más bien al norte. Señores, yo, bueno, hasta que caí aquí, no, yo entraba y salía. Y no me diga que yo parezco haitiano, ni siquiera dominicano en el sentido racial del término. Pero bueno, yo creo que me entiende. No se podía esperar otra cosa. Torpe, ingenuo o muy malintencionado el que no hace una labor apostólica. No lo dio en términos evangélicos. Estaba hablando de José Martí allá en Cuba, el apóstol de Cuba. De redimir a ese pueblo, de educarlo, de formar su clase. Pero un pueblo dividido de los de arriba, sean blancos, verdes, azules, amarillos, pero con cuarto y con muchos intereses y con muy mala conciencia. Y los de abajo, que es tropel, no va lejos. Ese es el pasado que lleva al presente. De todas maneras, sí que voy a saltar mucho por motivos de tiempo. Yo creo que ahí le presenté el gran follón, la gran dificultad. No es decir lo que está pasando. Uno lo sabe más, otros menos, según estén las fuentes de información, las redes que consulten, todo eso. La madre del cordero es cómo sale Haití, entiéndase, los haitianos, de su caída o de su... Porque yo estaba oyendo al padre Ambrosio, y en esto sería bueno como discutirlo si discusión hubiera en este contexto. El problema no es la policía, no son las bandas. Necesitan policías, por supuesto que sí, hasta los chinos de Bonao saben eso. Pero no son suficientes, o fueron suficientes los 20 años, por lo que Haití ha sido humillado con la presencia internacional. Me equivoco por lo claro. ¿Alguien se atreve a decirme que me equivoco? Durante los 20 años sembramos todo. Ajá. ¿Y por qué ¿cómo se dice? ¿Por qué se secó el árbol entonces? De repente. Y lo que sigue funcionando en Haití son las redes familiares. No las casas. Allá arriba hay 6, 7, 8, quizás sean más. Yo no me dedico a perder mi tiempo contándolas. Preocupación es el que va a pie. No el que sale, que no regrese. Quizás porque no pueda regresar. Yo estoy acostumbrado a leer un libro y ahora no hay ni libro. Bueno, yo creo que me entendimos, ¿verdad? El problema es si esa A es esta,
cuál es la B en el presente, qué se puede hacer. Si yo fuera, que no lo soy, no tengo ese orgullo, no me cabe ese orgullo, como se diga en castellano. Y ojalá que haya, además del padre Amorós, alguien más aquí que me esté escuchando. Yo haría algo. Llamo a todos los sabios del mundo, que no son muchos, y les digo, caballo, ¿y cómo yo importantizo a Haití y a su pueblo en la geopolítica contemporánea? Porque usted cree que en estos momentos a un ruso le importa lo que está pasando en Haití. Está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso fue que mencionó a los rusos. ¿Usted cree que le importa? ¿Y a un chino? Haití, por demás, está asociada con Taiwán. No vayan a pedir cacao aquí ahora. Esto es un mundo de intereses. La caridad, lamentablemente, no mueve las líneas torcidas con las que se escribe la historia. Pero no interesa la línea. Bueno, no sé cómo. Yo creo que, ojalá que entiendan lo que quiero decir, pero ya me estoy exaltando. Lo importante que sería. No, que eso no es posible. Les voy a decir una fórmula que a mí, cuando tenía el acceso al escritorio que Amorós conoce, lo escribí. Lo para que yo vivo en un país donde nadie lee. ¿Qué es lo que yo haría? Sencillo. Yo voy a Washington, pido hablar con el jefe del Pentágono. Oigan esta caballada. Pido hablar con el jefe del Pentágono y le digo que, caballo, ven acá. Tú no estás mirando el mapa mundial. ¿Dónde está Taiwán respecto a Estados Unidos? Bueno, ustedes saben, si esto es, por ejemplo, China continental, no sé si lo hago bien, el puntico este de mi dedo índice, eso es Taiwán. O sea, usted no sabe lo que le pasó a Kennedy o lo que Kennedy le enseñó al mundo con Cuba. Una islita de porra, 90 millas. Bloqueen Mesa Mojiganga rápidamente, que se vayan todos los rusos que tienen. No es cierto. Los chinos, que son más pacientes que los rusos, van a esperar cuando llegue el momento. ¿Cuál es la importancia estratégica por la cual incluso el presidente de Estados Unidos ha dicho, no se metan ahí porque me los como? Vamos a pelear con nosotros, no con los chinos, con nosotros van a pelear. ¿Por qué? Los microchips, no es cierto. Los microchips no son cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y por añadidura de Europa, Australia y hasta nosotros. Además de los mismos chinos, dicho sea de paso. Pues entonces, haciendo mi cuento, le digo, mire señora, usted tiene una república más o menos del tamaño de Taiwán, que es de los pocos vínculos con el mundo internacional formales que tiene Taiwán. Pues haga lo que hace un buen empresario. ¿Qué hace un buen empresario? Yo tengo mi bodega aquí, me va bien aquí, pongo una sucursal en el barrio de al lado y me va bien y pongo otra sucursal en el barrio. Yo no cierro, yo expando mi negocio. Si me coge fuego el original, tengo donde salir corriendo al día siguiente, además de las decisiones militares que tome. ¿Cuál es esa otra isla del mismo tamaño de Taiwán? Que hace 35, 40 años era un grupo de consumidores de opio, pescadores, campesinos, y me perdonan, no lo digo para insultar a nadie, analfabetos. Era la población. Le empezaron a meter y a meter, formaron.
¿Cómo lo harías en Haití? Bueno, primero vas a tener que restablecer el orden. Si tú no sabes cómo, que eres de la CIA y de toda esa de la Pentágono, no me lo preguntes a mí, que soy el hijo de mi vecino y el hijo de mi papá y de mi mamá. Eso no me lo preguntes a mí. Yo no soy un hombre de sangre. Pero te estoy diciendo que tienes la posibilidad geopolítica de tener un plan B a la ocupación militar, no ya de Shanghái, que no fue militar, eso se pasó, sino de Taiwán. Y que esas industrias, por lo menos las que sean de capital norteamericano, les diga, o usted abre y entrena con 50 taiwaneses o como usted quiera en Taiwán o no. El rollo sigue y se va complicando un poco más, pero la idea es esa. Por los clavos de Cristo, busquen cómo hacer importante al sufrido pueblo, no esclavizado, pero sí abusado de Haití. Yo vivo del otro lado de la frontera, como muchos saben. Digo, como muchos saben, ¿no? Como les digo yo. Y daría una recomendación hoy, no sé mañana, hoy, tanto a gobernantes tipo el mío, al cual por supuesto hay que respaldar, como a los restos de autoridad que puedan quedar en ahí. Primero apunten y después disparen, si es que hay que disparar. Tomen prevenciones. Tomen prevenciones, mediten qué van a hacer antes de actuar. Porque es muy triste jugar el papel en la historia universal de títere de marioneta, donde un titiritero sea affranchi en su concepción moderna, o sea, la que sea. Bueno, la mencionaba Ambrose, decía burguesa, la que sea, nos esté haciendo así. Y nosotros respondiendo a cualquier provocación. ¿Quién se beneficia de las provocaciones? Del lado haitiano, del lado dominicano. Es un consejo que nadie me ha pedido, pero me parece prudente dar hoy día. Me queda, hablé del pasado de Haití, la A, B, el presente de Haití, C, el porvenir de Haití. Ustedes saben que la historia no está escrita. Por lo menos yo no he visto ningún libro de historia que escriba su final. Y como dijo un gran prepotente de la historia, Jorge Guillermo Federico Hegel, en el prólogo de la fenomenología del espíritu, Die Wahrheit ist am Ende. La verdad está al final. La historia no está escrita. Podemos creer que va a suceder, pero no está escrito. En ese contexto, yo digo, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Quién tiene que coger el mazo y dar, y dar, y dar, y dar, o decir en buen dominicano, fuñir, fuñir y seguir fuñiendo? Los haitianos. Si la solución no es en y desde Haití, viviremos como antes. Se enreda la pita en 1804 y
seguimos como Johnny Walker tan campante. Por eso es que digo que la solución pasa por, pero no es ni de lejos de los policías o el entrenamiento de los policías o de la comunidad, dado que el problema es la división interna que hay por el concepto que tienen de la obediencia en Haití. Si yo te obedezco a ti, tú eres el amo y yo soy el esclavo. En ese contexto, lamentablemente, no puede haber interdependencia. Los unos y los otros, pero dependen mutuo, recíprocamente. Tu bien es mi bien y tu mal es mi mal. O hay una promoción recíproca entre los haitianos y de ellos con el resto de la comunidad internacional, o 20 años más de Naciones Unidas y de intervención, como dijo el cantante de por allá abajo, 20 años no son nada para lo que algunos hijos de la gran prostituta van a decir, y que me perdonen porque lo digo reaccionando a tal tontería, por tanta barbarie. Muchas gracias y espero no haberlos cansado, que me hayan entendido por la improvisación y que haya cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Fernando Ferrán, sobre todo en las condiciones de reposo médico en las que está actualmente, por habernos compartido esta panorámica de Haití. Nosotros vamos a comenzar a formularles unas preguntas. Le voy a pedir, pues, tanto a Ambroise, a Gabriel, como al profesor Ferrán, digamos, capacidad de síntesis, tratemos de puntualizar un poco el tema de las respuestas para que podamos responder la mayor cantidad de ellas. Entonces, vamos a comenzar por acá. Pueden responder en el mismo orden de intervenciones. Primero el padre Gabriel y luego el profesor Ferrán. Entonces voy a leerles alguna secuencia de algunas preguntas para que traten de tomar nota y poder responder, repito, lo más preciso posible. Entonces, la primera por acá, Pedro Acevedo pregunta cuál es el papel de la Iglesia Católica y las demás iglesias en este proceso. Pregunta nuestro compañero Alexander Medina de la red de radios de la CEPAL. Aparentemente a Haití nadie le importa o le importa poco a los otros países de la región. ¿Por qué esta poca importancia que se le da a Haití en la región? ¿Cuál es el rol que juega en este caso los Estados Unidos? También, Alexander, cómo se percibe el anuncio de una posible intención de intervención de una fuerza internacional y en ese sentido que busca México con la capacitación de militares haitianos. Y una última pregunta en este caso, de esta primera secuencia. ¿Cómo visibilizar la migración? Esto lo preguntan desde Colombia. ¿Cómo visibilizar la migración haitiana hacia el norte, cuando parece que la atención se dirige básicamente hacia la migración venezolana en estos momentos? Entonces, comienza el padre Gabriel y luego el profesor Ferrán, puntualmente sobre estas primeras preguntas, y luego seguimos indicando otras preguntas. Adelante al padre Gabriel. Bueno, ¿cuál es el papel de la Iglesia católica y las iglesias protestantes y otras en Haití? Eh,
durante estos últimos años, lo que siempre decimos que las iglesias han perdido su voz profética. ¿Y por qué? Porque los políticos han logrado dividir la iglesia. Hablamos de la iglesia católica. Porque normalmente durante los últimos 10, 15 años, los políticos han entendido la fuerza de la iglesia y todos han querido tener una cierta influencia sobre la iglesia católica, y lo que hace es a través de amistades la iglesia ha perdido muchas de su voz profética. A pesar de eso, como que han intentado desde el tiempo de Martelly y luego Jovenel, han intentado bendecir, denunciar, y personalmente yo puedo decir que con mucha dificultad. Pero lo que empeoró la situación de la Iglesia Católica fue una confusión con la otra iglesia anglicana. Se descubrió que la iglesia, unos sacerdotes, no toda la iglesia anglicana, unos sacerdotes anglicanos usaban el privilegio que tienen como sacerdotes y la franquicia en la aduana para entrar, es muy difícil decirlo, en contrabando de armas para las pandillas. Entonces, eso se descubrió que hubo un grupo de sacerdotes, un grupo de funcionarios de esta iglesia que también como usaron privilegios para hacer entrar armas en este país. Entonces, eso fue durante un tiempo una confusión total con la iglesia católica, y yo creo que fue expresamente lo amargaron para decir que, porque hablaban de la conferencia episcopal, y cuando hablan de la iglesia episcopal, entonces se confunde con la conferencia episcopal de la iglesia católica, y empezaron a decir que la iglesia es parte del problema de la pandilla en Haití. Entonces hubo un escándalo tremendo de parte de la iglesia, y eso fue en cierto modo destruir, tachar un poquito la imagen de nuestra iglesia. Pero sabiendo que la iglesia en Haití no es una iglesia aislada, yo creo que también lo que está pasando a nivel internacional como la iglesia, yo creo que también algo que estamos sufriendo, padeciendo sobre. La iglesia protestante es una iglesia, bueno, la secta apocalípticas y el vodú también apocalípticos, que están diciendo que, bueno, los días buenos de Haití van a llegar, y estamos padeciendo, pero es como el túnel, al final del túnel hay la luz, y es todo una cuestión de vitalismo que no tiene nada que ver con la lucha políticas. Pero sí hay que aceptar que hay muchos pastores evangélicos que están muy bien metidos a nivel político, que están haciendo a nivel de redes sociales, son más presentes en las redes sociales que los católicos, para poder trabajar y luchar contra lo que está pasando en Haití. Yo creo que sí, sí hay de todo en ese sector religioso, pero yo creo que también hemos perdido en nuestra voz profética como Iglesia Católica en Haití. Muchísimas gracias al padre Gabriel.
No sé si el profesor Ferran quiera responder alguna de estas primeras interrogantes que se formularon. Eh, eh, adelante, profesor. No, lo dejo así. Ok, entonces seguimos, gracias, seguimos. Otras preguntas, por ejemplo, tenemos acá, ¿cuál ha sido el papel de la educación en los últimos años? Esto lo hace nuestra delegada social de la CEPAL, Carmen de los Ríos, a quien saludamos cordialmente. Eh, ¿Cuál ha sido pues el papel de la educación en los últimos años, en el caso particular de Haití? Wendy Cairus, ¿qué propones a corto plazo de cara a la crisis actual? Eh, Otra pregunta por acá es, eh, digamos, particularmente, ¿cómo podría ser el apoyo concreto de la comunidad internacional justamente para recuperar la gobernabilidad del país a mediano plazo? Entonces, de nuevo, vamos a darle al padre Gabriel, en primer lugar, la palabra. Adelante. Bueno, yo creo que ha habido una mayor socialización de la educación en Haití. Yo creo que hay una mayor conciencia en Haití que los niños tienen que ir a la escuela. Es interesante ahora ver que a pesar de las dificultades, la gente se ha dicho en las encuestas internacionales que Haití es uno de los países donde los parientes pagan más para los alumnos, que se dice que la educación en Haití es gratuito, pero 15% del, de la educación en Haití está cubierto por el Estado, pero la mayoría, casi 80%, es privado y pagado por los parientes. Pero la dificultad que tenemos con la educación es qué tipo de educación. El hecho de que como que hay muchas escuelas privadas que nacen desde esa necesidad de ir a la escuela, pero hay un problema de calidad de educación en Haití. Entonces, hay muy poca formación de profesores, cada cual puede montar una escuela y los profesores llegan de donde sea, porque normalmente al dar curso o ser profesor de escuela muchas veces es una manera de buscar algo de empleo, no porque es profesor vocacional o porque ha recibido una formación en enseñanza o en pedagogía. Entonces, yo creo que tanto como el acceso, como hay mayor acceso a la educación de parte de los jóvenes, de los niños, pero sí se cuestiona la calidad. La calidad a nivel, bueno, de qué contenido ahora mismo que se está dando en las escuelas, todavía estamos con el antiguo sistema francés de mucha literatura, mucha historia, mucha filosofía y también muy poca cosa técnica. Entonces yo creo que sería interesante si se trabaja por la educación, no solamente trabaja por la cuestión de la, de la eh, del contenido, pero también de la formación, de la calidad de la educación, pero también buscando el contenido también. Yo creo que una orientación de formación técnica es importante porque normalmente el sistema haitiano era la formación para ir a la universidad, era formación de filosofía, por eso teníamos dos clases finales que se llaman la retórica y la filosofía, porque se piensa que después se va a la universidad, pero se está dando cuenta que no es mentira, que una gran parte de los muchachos no van a la universidad. Entonces, se está pensando y hay que hacer énfasis sobre esto para que haya una educación eh, más práctico y pragmáticos para poder ayudar a esta juventud en Haití.
No sé si tengo que contestar la otra pregunta. Bueno, vamos ya por razones de tiempo, vamos a ir cerrando. Un Adelante, profesor. Pero voy a punto. aprovechar de hacerle una pregunta que le hicieron a usted específicamente. ¿Cómo cambiar la visión? ¿Cómo desde América Latina se puede cambiar la visión de la diplomacia norteamericana hacia la región y particularmente hacia Haití? Para que aproveche también de responder esa pregunta. Adelante, profesor. La primera, la educación. Yo quisiera, no sé si es el foro adecuado, pero conociendo un poco qué acontece en la parte central, norte y sur de Haití, yo quiero hacerles un consejo que yo vengo haciendo en República Dominicana fallidamente desde antes del 4. Los que saben de la República Dominicana, de una lucha gigantesca que hubo aquí por el 4% del presupuesto para la educación. Ningún tren, bueno, entiendan el ejemplo, ¿verdad? Porque tiene sus límites. Ningún tren lo conducen los carriles de los usuarios, de lo que se está transportando. El tren de una nación lo dirige su locomotora. ¿Cuál es la locomotora de un país? Sus profesionales. Puede haber profesionales viajando con los pasajeros, pero no son los trenes de los pasajeros los que empujan y dirigen el tren. ¿Qué quiere decir eso en castellano? C'est tout à fait fácil de comprar. Hay que darle prestancia a la educación, pero dado el nivel de crisis que tiene por la que atraviesa Haití en el presente, por la razón que sea, pero que existe, yo recomendaría que le presten mucha atención al sistema universitario. Porque van a ser esos señores siempre y cuando tengan un espíritu de sacrificio y de patria y de bien común. No se vayan a las mieles de Montreal, Quebec, de París, de Washington, y se queden fumándose el tabaco, como dice el campesino dominicano, en Haití, podrán ellos empujar, servir para atraer empresas, más ellos mismos emprender empresas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la educación es esencial. Pero yo sé que cuando se habla de la educación se piensa de los niños, por supuesto que sí, pero ese niño, esa niña, va a ser, vamos a decir, por decir una edad, ella va a entrar a la escuela 4, 5 años, primer grado, 6, 7 años, y va a salir bachillerato técnico o no a los 16, 17, 18. Haití no puede esperar 18 años más. A lo más 2 o 3, 4 años. Eso sería lo primero. La segunda pregunta esa sería una pregunta respecto a la educación. La educación es la columna, en términos ignacianos, es el principio y fundamento de una nacionalidad. Es el gosni, la piedra angular que va a permitir que vaya en esta o en aquella dirección. Pero ojo, hace falta un buen ingeniero. Yo no soy masón ni nada de eso. Un buen ingeniero profesional que la ponga en su sitio.
es cuánto. En lo que se refiere a la segunda pregunta, a mí honestamente me perdonan, pero olvidé y quisiera responderla puesto que me la hicieron a mí. Así que Piero, si me la recuerdas, te lo agradezco. Sí, ¿cómo se puede hacer desde América Latina, desde la región, para cambiar un poco la visión de Estados Unidos, justamente sobre la región, la visión diplomática y el manejo diplomático de Estados Unidos hacia la región y particularmente hacia Haití? Eso es lo más fácil que hay de responder. Y me perdona, lo difícil está en lo fácil, ¿verdad? El día en que nosotros no proyectemos la imagen que ellos perciben. No sé si me explico. Yo tengo un enemigo que me está tirando tiro. Bueno, ¿y cómo yo lo reconcilio? Bueno, que baje el arma, que cuando yo perciba que no me está agrediendo, pues entonces ya no será mi enemigo. No sé si el ejemplo es bueno o válido o todo lo contrario. Pero la decisión es nuestra, no es de Estados Unidos. Nosotros no tenemos absolutamente nada, nada del verbo NADA, ni que criticar, ni que agradecer de los Estados Unidos, fuera de la visa con la gente que se va, etc. Estoy poniendo eso, que es un buen, es el porvenir de mucha gente merecido probablemente. Pero el día que nos perciban de forma distinta, cambiarán. Ellos no son tan torpes para no saber por dónde viene el tiro. Hay otra pregunta que yo veo aquí en las preguntas, que las estaba viendo, y me perdona, pero con esta termino rápidamente. Era la última, que dice para el profesor Ferran, desde Dominicana, ¿cómo se piensa Haití? Entonces dice la forma en que aquí. Mire, yo no vine a hablar de República Dominicana. Lo único que me permití, y con eso voy a responder hoy, 14 ¿de qué? 13 o 14 de septiembre, antes de disparar, apunten por favor. Difícilmente por interdependencia ecológica yo me puedo beneficiar de forma sostenible si no es interactuando con Haití y viceversa. Guste o no, la historia está ahí. Esa frontera que hoy día es titulares, viene así. Yo he escrito, bueno, no voy a... viene así desde el siglo XVI. No es paja de coco, desde el siglo XVI. Si desde allá no consideran que puede haber interdependencia y desde aquí, independiente de quién fue el primero que achuchó, opina lo mismo, no hay interdependencia, pero tampoco desarrollo, ni mental, ni espiritual, ni material. Esa es mi respuesta, quizá un poco esotérica, porque no quiero aludir a lo que está sucediendo. Aludí, pero no quiero aludir a lo que está sucediendo ahora mismo. Muy bien, bueno, ya por razones de tiempo, pues no podemos darle más participación. De verdad que agradecemos muchísimo todas esas inquietudes, reflexiones que han formulado, pero desafortunadamente ya el tiempo no nos ayuda. Yo quiero, en nombre de la CEPAL, de la red de centros sociales, agradecerles tanto al padre Gabriel Ambroise como al profesor Fernando Ferrán por este contexto que nos han mostrado de Haití. Quiero indicarles que esta actividad ha quedado grabada y va a ser compartida con todos y cada uno de los participantes que tuvieron a bien estar con nosotros en la actividad. También queremos agradecerle al Centro Montalvo, por allí está Amin Matías, por todo el apoyo en la organización de este evento.
agradecidos pues infinitamente y bueno, tenemos más información y creo que uno de los elementos esenciales para actuar, para avanzar, para buscar soluciones, es precisamente tener información. Y qué bueno que en esta actividad hayamos tenido tanta y valiosa información que nos han compartido el caso particular de Haití. Así que nuevamente, pues, un infinito agradecimiento a todas las personas que tuvieron a bien conectarse y un infinito agradecimiento al padre Gabriel Ambroise y al profesor Fernando Ferrán, quien a pesar de su reposo médico pudo compartir con todos y con todas el día de hoy. Así que muchísimas gracias y nos despedimos cordialmente. Un gran abrazo para todas y para todos.